Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Lancheros, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Tenemos el día de hoy a la señora Elsa. Buenos días, señora Elsa. Buenos días, don Víctor. Mi nombre es Elsa Lancheros Peña, soy docente jubilada, retirada hace aproximadamente 15 años. Pertenecí al Magisterio del Distrito de Bogotá, Distrito Capital. Y pertenezco al decreto 2277 de 1979. Igualmente tienes conocimiento del decreto 278 del 2002, ¿sí? Sí, tengo conocimiento, pues no muy actualizado porque pues me retiré hace bastante tiempo, pero sí, yo permanezco leyendo y actualizándome un poquito. De todas formas, sí tengo conocimiento. Señora Elsa, le voy a realizar 4 preguntitas pertinentes directamente a la norma. Entonces me gustaría saber cuáles son las diferencias que encuentra entre los dos estatutos docentes que están vigentes, tanto el 2277 como el 1278. ¿Cuáles diferencias? Es la incompatibilidad entre pensión y salario. Con el 2277 se pensionaba uno y podía seguir trabajando. Le entregaban su pensión y le entregaban su salario. Con el 1278 inicialmente no había compatibilidad. Si tú te retirabas, si tú te jubilabas, deberías retirarte para recibir tu pensión, y si no te retirabas, seguías recibiendo únicamente el salario. Sin embargo, el año pasado salió una normativa en la que nos unifica. Entonces ya el 1278 también tiene esta ventaja, que es la de poder seguir trabajando, aunque esté pensionado. Podemos seguir trabajando hasta los 70 años y podemos recibir pensión y salario. Entiendo. Como segunda pregunta es, ¿qué factores considera usted que implican para el maestro estar vinculado, bien sea al 2277 y al 1278? Bueno, uno de los factores pues es el ingreso. Al 2277 se ingresaba con un concurso muy simple, o por nombramiento simplemente ya fuera del departamento, del municipio, del distrito o de la nación. Mientras que con el 1278 el ingreso es única y exclusivamente por evaluación. Se hace un concurso, lo hace la Comisión Nacional de Servicio Civil a nivel nacional según los requerimientos de cada uno de los entes territoriales. Otro factor pues son las condiciones laborales. El 2277 tiene unas condiciones laborales diferentes, dado que no tiene, por ejemplo, evaluaciones periódicas como el 1278. Entonces, debido a esto hay mayor estabilidad laboral, porque el docente no tiene que estarse preocupando por la evaluación, sino que ya con la antigüedad y con su grado en el escalafón puede acceder a cursos y actualizarse, pero no obligatoriamente como en el 1278, que si no se actualiza, no puede ascender. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que hay entre los dos. O sea, es más lapso el 2277 que el 1278 con respecto a esa situación. Sí, es más lapso y da más tranquilidad. Sin embargo, el 1278 tiene una gran ventaja también, y es que debido a esto mismo, pues el docente está más actualizado, porque tiene que estar constantemente recibiendo capacitación, accediendo a cursos, haciendo sus posgrados, sus maestrías, sus doctorados, y aparte de eso, pues tiene un mejor salario según la capacitación que haya recibido. Mientras que el 2277 tiene 14 grados, llegas ahí hasta el grado 14 y ya no puede ascender más. El 1278 tiene 3 grados y tiene 4 niveles. Y según la capacitación puede obtener un mejor salario en cada uno de estos niveles. Entonces, económicamente sí es mucho mejor el nuevo reglamento, el 1278, el nuevo estatuto, sí. Eso. Señora Elsa, como tercera pregunta, ¿considera que existe equidad en los sistemas evaluativos que realizan a los maestros desde los estatutos? No, definitivamente no hay equidad, porque como les digo, el 2277 no lo están evaluando constantemente. Tiene una evaluación periódica de desempeño laboral, pero no más. Mientras que en el 1278 hay una evaluación continua. El docente es evaluado por los padres de familia, por los estudiantes, por los docentes, por los compañeros docentes, por el coordinador, por el rector. Tiene que no solo realizar pruebas escritas, sino tiene que estar constantemente actualizándose y realizando proyectos de aula, portafolios, y en este sentido a veces se siente más perseguido porque no tiene esa estabilidad. Entonces, se siente el docente que si no colabora en determinados proyectos con el colegio, es mal evaluado. Mientras que el del 2277 está un poquito más tranquilo. Entonces, sí hay, en cuanto a eso, sí hay alguna, no hay mucha equidad. No hay equidad, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, sí. Y por último, ¿considera que hay diferencia en condiciones económicas, estabilidad laboral
y en oportunidades de formación entre los docentes pertenecientes al sector público y al sector privado? Sí, claro, sí hay diferencia. De todas formas, el sector público, el docente tiene más estabilidad, tiene prestaciones sociales, tiene derecho obligatorio a su pensión, los salarios pues anualmente se van incrementando, son mucho mejores, mientras que los docentes del sector privado, debido a las condiciones de cada uno de los colegios, a las condiciones económicas, puede obtener un menor salario y muchas veces tiene que incluso buscar otro trabajo para poder complementar su salario, en algunos casos. No se les paga de acuerdo a su escalafón. En algunos colegios, en los de mayor reconocimiento, sí se les paga por escalafón, pero hay otros que definitivamente no les pueden pagar por su situación económica. En cuanto a estabilidad, pues en el sector privado, en el sector público hay estabilidad. El docente sabe que si ingresó, que si hizo su concurso, pues está estable hasta cierto punto. Si les va muy bien en todas las evaluaciones, todos los años, pues él puede permanecer ahí. Mientras que en el sector privado termina el año y el docente no sabe si lo van a contratar o no lo van a contratar al año siguiente, porque pues depende de las condiciones del colegio, de sus proyectos educativos. Entonces no hay tanta estabilidad en el sector público. En cuanto a acceso a la formación, pues en el sector público hay más acceso a formación constantemente. Los colegios se están capacitando según los proyectos educativos que tengan. Entonces, ellos solicitan la capacitación y el docente se está capacitando. Hay más acceso a becas, por ejemplo, para hacer sus maestrías, para hacer sus posgrados, sus doctorados, mientras que en el sector privado es un poquito más difícil. No hay tanto acceso a la profesionalización si no se tienen los recursos. Entonces sí hay inequidad, sí hay una gran diferencia. Sí, hay una diferencia bastante grande según lo que le estoy entendiendo, tanto a nivel económico como a nivel de formación. Exacto, sí, señor. Señora Elsa, usted es muy amable, muchas gracias por su tiempo. ¿Me puede recordar cuánto tiempo perteneció usted y si laboró en el sector privado o público? Sí, yo laboré siempre en el sector público, específicamente en Bogotá. Inicié en el año 79 y me retiré más o menos en el año 2013. Entonces, pues siempre fue un tiempo larguito. Tuve la fortuna de poder trabajar después de pensionada. Trabajé algunos añitos y pues eso para uno de docente, después de haber entregado mucho tiempo a la docencia, es una gran ayuda porque en esos últimos años uno puede recibir un poquito más de salario porque sea el salario y la pensión. Otra cosa que se me pasó es en cuanto al 2277, a los del 2277, nosotros teníamos derecho a otra pensión, se llama pensión gracia. Esa pensión gracia se nos entregaba cuando cumplíamos 50 años de edad y determinado tiempo en el servicio. Entonces se nos entregaba, pues es un poquito más bajita que la pensión de jubilación, pero es una ayuda. Y quienes obtuvimos esta pensión, pues tenemos doble pensión, tenemos pensión gracia y pensión de jubilación. Los docentes del 1278 no tienen la pensión gracia, a no ser que de pronto hayan ingresado antes del año 2003, creo antes de junio del 2003, tenían derecho. Pero los después del 2003 no tienen derecho a las dos pensiones, únicamente tienen la pensión de jubilación. Eso es muy amable, señora Elsa. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, mi nombre es Daniel León, estudiante de la licenciatura en Educación Física y Recreación y Deportes. Nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Laura Camila, también estudiante de la licenciatura, y la profesora Yuri Jerez, del Colegio Nuestra Señora de la Paz. El día de hoy tenemos por encargo de realizar la ley 278 del año 2002 con el fin de aclarar ciertas dudas y poder resolver ciertas preguntas, las cuales la profe pues, muy amablemente nos colaborará el día de hoy. Mi profe, son aproximadamente las 5 preguntas, entonces pues yo las leeré y usted pues, nos ayudará con las respuestas correspondientes, ¿vale? Mi profe, mira, la primera pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que encuentran entre los dos estatutos docentes vigentes? Listo, Daniel. Pues sí, hay unas diferencias bastante marcadas entre el decreto 2277 del 1979 y el decreto 1278 del 2002. Podemos empezar que, por ejemplo, el 2277 pues, nos habla de la carrera docente, digámoslo así, del año 2002 hacia atrás. Y la 1278, digámoslo de esta forma, es como el nuevo estatuto de la profesión docente. ¿Qué diferencias hay? Que la 2277 pues, era un concurso por méritos, pero era más flexible. Y el decreto 1278 es un concurso abierto, pero es por méritos. Y ese concurso tiene que ser obligatorio. Es lo que normalmente hacemos, que es comprar el PIN y bueno, presentar una prueba ya de conocimiento. Por ejemplo, el 2277, pues digámoslo así, que puede estar, digámoslo, con una estabilidad laboral, pero no había como una evaluación al docente. Y en cambio el 1278 requiere de una evaluación periódica y puede ser incluso, el docente puede ser revocado de su cargo. La 2277 tiene un ascenso por títulos y por el tiempo de servicio que lleva el docente. En cambio, el 1278 pues, requiere de una evaluación por competencias y cursos por formación. O sea que, digámoslo así, no es tan flexible para los docentes hoy en día. Hay algo bien importante también que
es importante mencionar que la 2277 tiene 14 grados por escalafón. Entonces, es lo que va del 1 al 14B. Y en cambio, la 1278 tiene 3 grados, que son para los normalistas, para los licenciados y para los licenciados que tienen algún grado más de educación como un posgrado. Entonces, ahí varía como esa parte. Varía dependiendo del estatuto que tenga el docente como tal. Exactamente, sí, sí. Ok, bien, claro. Y a partir de esto que nos mencionas y que digamos que estamos relacionando entre entre los decretos que tenemos, surge otra pregunta, digamos que es, ¿qué factores consideras que implica que el maestro, al estar vinculado con cada uno de estos, con cada uno de estos estatutos, que si existe o no existe inequidad, eso sí implica algo para el maestro? ¿Qué implicidad tiene? Pues sí, sí varía, porque es que mucho todos los docentes que están por el estatuto 2277, pues digámoslo de esta forma, tienen como una flexibilidad en cuanto a su parte laboral. Ellos deciden si se quieren pasar al 1278, ellos son libres si quieren pasarse a ese régimen. Entonces, por ejemplo, los de 2277, el nombramiento que se daba, digámoslo así, por un concurso, pero no tenía que regirse a unas pruebas. En cambio, el 1278 es un concurso público, ¿sí? Con un periodo de prueba inicial, pero esa prueba determina si continúa o no, pues digamos, en esa, como en ese nombramiento. La estabilidad laboral para la 2277 tiene una alta estabilidad, ¿sí? Porque es muy difícil de desvincular a un maestro bajo ese decreto. En cambio, el 1278 es como la condición del desempeño del docente. Entonces, tienen que presentar unas pruebas y si no cumple con esos requisitos, pues pueden ser retirados de su cargo. Las pruebas de suficiencia creo que normalmente se denominan, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Okay, y digamos que a partir de lo que tú has evidenciado y has visto a partir de los regímenes de educación, ¿consideras que existe una equidad de los sistemas evaluativos que se realizan en los maestros desde los estatutos? ¿O crees que hay diferencias en algunas u otras entidades que rigen estas pruebas, estos exámenes que mal llamados los decimos? Pues digámoslo que sí hay como que a algunos sí como que les sirve, a otros no. Porque siempre están como evaluando al docente de acuerdo a sus capacidades, pero entonces ahí va también como esa contradicción, ¿sí? Para de pronto tener una mejor preparación en sus desempeños, pues también él debe tener como esa remuneración para poderlo hacer, ¿sí? Por ejemplo, los profes que estaban bajo el decreto 2277, ellos podían hacer su formación voluntaria, ¿sí? Sí. Y pues es más, se le motivaba como el docente de hacerlo. En cambio, los que están en el 1278, la formación tiene que ser obligatoria para permanecer en el cargo. Entonces ahí está como en esa inequidad para los que están bajo esos dos decretos. Decretos. Ok, y bueno, digamos que esto se ha venido, digamos que yo he evidenciado muchas cosas frente a esos estatutos que se mencionan, lo que tú dices, son regímenes distintos, pero que a la misma vez se van prolongando a medida del tiempo. Y pues que también depende también cómo el docente trabaje en estas diferentes, o se desempeñe, como tiene su cargo, y bien sea renovado o no renovado el contrato, ¿verdad? Y por último, profe, ¿consideras que hay una diferencia en condiciones económicas, de estabilidad laboral, en oportunidades de formación entre los docentes pertenecientes al sector público y al sector privado, el privado? Sí, bastante. Bastante porque los docentes que somos, digo, sí, educaciones privadas, no contamos con las mismas condiciones económicas, ni estabilidad, ni los salarios, ni los beneficios, porque todos los que somos del sector privado, pues el salario depende básicamente de la institución, del colegio. Incluso a veces entra hasta a negociarse. Entonces, pues la mayoría de los colegios privados no reconocen como el escalafón que tiene cada maestro. Entonces, ahí hay una falencia. Los caminos pues, del sector público, pues obviamente sí tienen que estar acogidos bajo ese decreto. ¿Qué más se puede decir en cuanto a la formación? Pues los colegios privados no contamos con esa capacitación continua que tiene el sector público. Nosotros si nos queremos capacitar o si queremos seguir formándonos o mejorando nuestras habilidades, pues tenemos que hacerlo por mérito propio, por nuestra propia iniciativa, pero pues es muy raro el colegio privado o centro educativo que le brinde esas garantías a los maestros. Entonces sí hay una brecha muy grande entre lo privado y lo público. Claro que sí, no, y digamos que actualmente uno también evidencia que la tasa de natalidad entre los colegios ha venido disminuyendo mucho, ¿no? Entonces, hay colegios del sector privado pues, que han tenido que ir viniendo, cerrando sus instalaciones debido a la poca tasa de natalidad que tenemos actualmente. Y yo creo que también eso afecta mucho también, sobre todo, pues, que hay colegios del sector público que tienen capacidad de 1.200, 1.500 estudiantes en un solo colegio, pues también disminuye mucho este proceso de formación en el sector privado. Exactamente, sí, muchos colegios privados han tenido que cerrar sus instalaciones por lo que tú estás diciendo. Ahí hay otra diferencia también. En el sector público a ti te asignan una carga académica de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tus habilidades y a tu formación, pero en cambio el sector privado, pues entonces ahí sí lo que corresponda para cumplir, por decirlo así, con las horas que debe usted estar trabajando de acuerdo a su contrato laboral. Sí, funciona de esa manera, evidentemente funciona así. Mi profe, de antemano agradecerte porque nos brindas una gran información, nos aclaras muchas dudas frente a estos dos estatutos a los cuales nosotros como docentes de formación pues tenemos a afrontar más adelante, nos ayudas a salir de muchas dudas, entonces agradecerte primeramente por esto, por el tiempo que nos brindas para la entrevista, de antemano nuevamente agradecerte y pues bueno, no sé si quisieras decir algunas últimas palabras ya para ir finalizando con la entrevista o... Pues mucho gusto, Daniel, darte aquí la pequeña información de mi poca o mucha experiencia que llevo en el sector, más que todo ha sido privado, y no nada, que se pueda cumplir la expectativa con ustedes que están formándose como docentes.